Amén, bienvenidos hoy en esta mañana. El título de esta prédica es El llamado de Dios, así que presta mucha atención, esta palabra nos va a bendecir a cada uno de nosotros, amén. Amados, todo comienza con una pregunta en el cielo, wow. Y esta pregunta tiene que ver con Isaías capítulo 6, versículo 8, amén. Todo comienza con una pregunta en el cielo. Dice Isaías capítulo 6, el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, yo le dije, envíame a mí. ¡Wow! Y vamos a entender en esta mañana y vamos a compartir acerca de la importancia de entender el llamado del Señor para nuestras vidas. Amados, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y tú tal vez me dices, sí, pero ¿y acaso yo tengo un llamado de parte del Señor? ¿O a qué me ha llamado Dios? Presta mucha atención, vamos a estar compartiendo de esto en esta mañana. En el cielo se formula esa pregunta. En el cielo se formula la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré como mensajero? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Lo cierto es de que Dios continuamente está hablando sobre la tierra. Y Dios usa a la iglesia, Dios usa a varones y a mujeres que son sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean instrumentos útiles en sus manos. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje del cielo a la tierra. ¿En qué consiste ese mensaje? Es el mensaje de salvación ahora a través de Jesucristo. Es el mensaje que llama al arrepentimiento del ser humano. Es un mensaje que nos anima ¿a qué? A reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros pecados, reconocer de que no podemos vivir alejados de Dios. Y es ahí cuando somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. ¿Quién pone esa convicción de arrepentimiento? El Espíritu Santo de Dios. Como te decía, todo empieza con esta pregunta. En el cielo el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Wow, qué glorioso es de que Isaías le dijo: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Oh, amados, cada vez que hay un varón o una mujer en la tierra que le responde al Señor y le dice: aquí estoy, es ahí cuando empieza el llamado. Quiero que puedas leer la siguiente frase en tu pantalla. Una vez que te encuentras con el Señor, no podrás huir de tu llamado. Escucha esto con atención. Una vez que te encuentras con el Señor, no podrás huir de tu llamado. Es porque el Señor viene a sellar nuestras vidas y Él viene a producir un cambio total en cada uno de nosotros. Qué importante es comprender esto en esta mañana. El Señor quiere de que nosotros tengamos esos encuentros gloriosos con Él, como lo tuvo el Señor con Saulo, que vino a ser Pablo. Amados, todos recordamos la historia de que en el camino a Damasco el Señor se le apareció a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y una luz admirable envolvió ahí a Saulo. Es más, no pudo ver durante 3 días y el Señor levanta a Ananías. Ananías fue un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Saulo pueda recobrar la vista y posteriormente lo conocemos como el apóstol Pablo. Amén, qué tremenda bendición. Amados, cuando tenemos esos encuentros con el Señor, se produce inmediatamente un llamado del cielo a nuestras vidas. Amén. Quiero que puedas leer por favor Romanos capítulo 11, el versículo 29. Romanos 11, 29 dice la palabra: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Una vez más, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Wow. Amados, una vez que el Señor viene a nuestro encuentro, una vez que somos impactados por la presencia del Señor, el don del Señor y su llamamiento no vuelven atrás. A pesar tal vez de que cometamos errores, a pesar de que tal vez cometamos pecados, el llamamiento de Dios es irrevocable. El Señor dice: yo te he llamado a ti para usar tu vida. Yo he pronunciado un llamado sobre tu vida para que seas un instrumento útil en mis manos. Y ese llamado no es revocado. Ese llamado no se quita. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido usarte a ti. Amén. En medio de tu debilidad, en medio tal vez de tus errores, en medio tal vez de las dudas que puedas tener en tu corazón, Dios ha decidido usarte a ti. Amén. Y es por eso que la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el Señor dice: a pesar de cómo eres,
yo he decidido usar tu vida. Lo cierto es de que Dios no usa perfectos. En la palabra dice de que el Señor más bien ha escogido a todo lo vil, a todo aquello que era menospreciado por el mundo, todo aquello que tal vez era inservible. Más bien el Señor lo convierte en instrumentos de honra para su gloria. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese llamado es irrevocable? Y quiero que leamos Romanos 11:33, por favor. Ahí lo puedes leer en tu pantalla. Romanos 11:33 dice la palabra: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Oh, amados, lo cierto es de que Dios es tan grande, es tan asombroso el Señor, que para nosotros es imposible entender sus caminos y sus decisiones. Muchas veces el ser humano no se va a cuestionar y va a decir, pero Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto otro? Señor, ¿pero por qué me quieres usar a mí si soy así o soy asá? Es que, amados, sus caminos, sus pensamientos, sus decisiones son imposibles de entender para nosotros. Solo se entienden a través del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! Amados, no es fácil ser llamado, no es fácil cumplir con el llamado de Dios. Una vez de que entendemos de que el Señor nos ha llamado, tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente: no es fácil, no es nada sencillo. A veces sí es como que en la emoción decimos, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, sí Señor, yo iré a las naciones, sí Señor. Pero lo cierto, amados, es de que no es fácil, no es sencillo. Amén. El llamado es solo para valientes. Por ejemplo, Moisés era tartamudo y el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Moisés era torpe a la hora de hablar, o sea, torpe no para herir a las personas, sino a la hora de desenvolverse ahí, a la hora de hablar. No podía fluir rápidamente él, sino que era tartamudo, dice la palabra. Pero aún así el Señor decidió usarlo. El pueblo se le sublevaba, lo hacía renegar, a cada rato quería obviamente ponerse en contra de Moisés. Pero dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? De que no había maldad en su corazón. Él no quería hacerle daño absolutamente a nadie. Es más, él ni siquiera se defendía. Cuando el pueblo lo hacía renegar, dice que Moisés acudía a los pies del Señor y el Señor se encargaba de poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, te quiero comentar igual el llamado de los discípulos del Señor. Cada vez que el Señor empezó a reclutar a los discípulos, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que dejarlo todo y seguirlo. Recordemos que el Señor dice, aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, casas, propiedades, aquel que no esté dispuesto a renunciar a todo ello y seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Qué implica el llamado de Dios? Renunciar a todo, dejarlo absolutamente todo. Y eso no es fácil, amados. Por ejemplo, el llamado a Jeremías. Jeremías era un varón de Dios que paraba llorando. Es conocido como el profeta llorón. Él era muy sensible, él veía el dolor de Israel, cómo sufría Israel, y él paraba obviamente lamentándose. Por eso incluso él fue el autor o fue usado por el Señor para escribir el libro de Lamentaciones. O sea, no fue fácil el llamado para Jeremías porque él vivía realmente muy triste por lo que estaba atravesando Israel. David, el ejemplo de David incluso le profetizaron de que él iba a ser el rey de Israel. Y antes de que sea el rey de Israel, él tuvo que soportar cómo Saúl lo perseguía, que quería quitarle la vida, cómo después pasan los años, hasta aún los hijos de David le querían quitar el trono. Vivía realmente ahí de sublevación en sublevación, una rebeldía en su contra, pero total. Amados, el llamado de Dios no es nada sencillo. Ahora, quiero que prestes atención a esto. Ojo, durante tu etapa de preparación para el llamado, el enemigo hará todo con tal que claudiques, con tal que renuncies al llamado. Cuando de repente el Señor llama a una persona, en esa etapa de preparación, el enemigo va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para hacer que renuncies al llamado. Por ejemplo, el Señor cuando fue bautizado dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Es como que muchos de nosotros quisiéramos de que el Espíritu nos guíe hacia las bendiciones, a la tierra prometida, de que todo esté bien. Pero muchos de nosotros no queremos de que el Espíritu nos guíe al desierto, cuando el desierto es la etapa de preparación para el llamado de Dios a nuestras vidas.
¿Qué es lo que aconteció después del desierto? Dice de que el Señor tuvo que pasar por tentaciones. Vino el enemigo a tentarlo 3 veces. El enemigo quería estorbar lo que era el llamado de Dios. El enemigo quería estorbar lo que era el llamado del Señor Jesucristo. Y es acá cuando tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Cuando hay un llamado de Dios para una persona, amados, es evidente. El resto de las personas, el resto de tu entorno, aquellas personas que te rodean, van a empezar a reconocer de que tú tienes un llamado de parte del Señor. Eso es evidente. Amén. O sea, cuando hay una persona que de repente dice, sí, yo quiero servir al Señor, yo quiero darlo todo por Él. O sea, antes de que esa persona pueda expresar o hacer externo ese deseo, previamente va a ser notorio a su entorno de que Dios tiene algo especial con esa persona. Las personas van a empezar a reconocer un llamado en esa vida. Pero es acá cuando quiero que tengas muy en cuenta lo siguiente. No claudiques frente a las presiones del enemigo. El enemigo va a empezar a bombardearte con tal de que tú no cumplas tu llamado en la tierra. Porque él sabe de que si tú empiezas a cumplir tu llamado, en ese momento tú eres un potencial peligro para el reino de las tinieblas. No claudiques, no abandones, a pesar de las presiones, a pesar de lo que se levante en tu contra, no abandones el llamado de Dios para tu vida. Amén. Amados, quiero que realmente tomemos esto muy, muy en cuenta. Yo te cuento algo en lo personal, ¿no? Cuando me preparé para el ministerio, cuando incluso nos preparamos con la Angie para el ministerio, previamente a que nosotros podamos ser pastores, previamente a que nosotros podamos desenvolvernos en el llamado, tuvimos que afrontar, pero tormentas, obviamente hay desiertos, pero totales, o sea, tiempos muy difíciles, presiones muy duras sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Con tal de que tal vez nosotros no cumplamos con nuestro llamado con el Señor. Presiones, pero a todo nivel, ¿no? O sea, con la Angie cuando nos preparamos para servir al Señor, pero tuvimos que dejarlo todo. O sea, cuando uno se dedica al llamado del Señor, renuncias absolutamente a todo en la tierra. Y las presiones familiares que recibíamos eran pero terribles, ¿no? O sea, éramos muy jovencitos ahí con la Angie, incluso cuando nos preparamos, ¿no?, en la escuela ministerial, fuimos ahí a la escuela de misiones, nos preparamos en el Señor. Amados, teníamos que afrontar el llamado solos. No hubo una sola persona que nos defienda y que se ponga, digamos, entre nosotros y nuestras familias y nos diga, sí, es que ellos tienen un llamado de Dios, o sí, es que ellos van a hacer esto. O sea, es como que las personas que se dedicaban a ministrarnos, sí nos daban la palabra del Señor, nos preparaban, y gloria a Dios por esas vidas, ¿no? Nos capacitaban ministerialmente. Pero a la hora de afrontar, ¿no?, a nuestras familias, a la hora de afrontar obviamente nuestro futuro, ¿no?, es como que esas personas se corrían, se hacían a un lado y nos dejaban solos, ¿no?, frente a las presiones de la vida. No hubo alguien que realmente pueda tal vez ahí como que apoyarnos, ahí defendernos. Tuvimos que batirnos absolutamente solos contra las presiones, tormentas y desiertos que te mencionaba. Pero después de eso, vale la pena servir al Señor. Vale la pena darlo todo por el nombre del Señor. Nos preparamos, nos capacitamos, aceptamos el llamado del Señor. Y como te mencionaba, previamente a que yo diga, no, sí, yo quiero servir al Señor, yo quiero dedicarme a la obra del Señor, previamente a que yo pueda hacer externo ese deseo, habían personas, ¿no?, y varios profetas que reconocían que con la Angie teníamos un llamado. Venían, oraban por nosotros y reconocían y nos profetizaban, Dios te va a usar, Dios quiere de que realmente te dediques a la obra del ministerio. Y una vez que el Señor confirmaba esas palabras, recién nosotros pudimos exteriorizar el deseo de nuestro corazón, de servirlo con todo nuestro ser. Yo te digo algo, vale la pena servir al Señor, vale la pena. Incluso antes de que nosotros oficialmente no podamos iniciar la congregación, amados, cada ataque que recibíamos, yo creo que era más fácil, ¿no?, abrir una cantina, un bar, no sé, un centro nocturno de mala vida, ¿no? Yo creo que era más fácil dedicarnos a eso que servir al Señor. Porque tú no recibes tantas críticas cuando abres tal vez un centro así de mala vida. Pero cuando alguien se va a dedicar a las cosas del Señor, el enemigo se va a encargar de obstaculizar ese llamado, pero con todo,
Van a ser pero ataques feroces. Pero es ahí cuando te doy este consejo. Si te agarras del Señor, vas a prevalecer. El Espíritu del Señor te va a animar, te va a sostener y vas a prevalecer frente a esas tormentas, desiertos y ataques del enemigo. Y el llamado del Señor va a florecer y vas a poder cumplir tu llamado sobre la tierra. Amados, no huyas como Jonás. Muchas veces cuando hay personas que reciben el llamado de Dios, quieren huir como Jonás, ¿no? Y todos recordamos la historia ahí en la palabra del Señor. Jonás recibe el llamado del Señor, el Señor lo manda a Nínive, pero Jonás, ¿qué hace? Más bien toma un barco en dirección contraria y escapa al llamado. Y es cuando toma un barco y en medio del mar se produce una tormenta. Y el barco estaba por claudicar. Las personas en el barco dicen, pero ¿por qué nos está pasando esto? Esto es inaudito, este mar es tranquilo. Debe ser por alguno de nosotros. Echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y le preguntan, ¿pero qué has hecho para que por tu culpa venga esta tormenta? Y Jonás reconoce y dice, es que el Dios vivo, el Dios que creó los cielos y la tierra, me llamó. Y yo más bien estoy escapando de su llamado. Más bien bótenme del barco y así la tormenta va a cesar. Evidentemente lo lanzan y la tormenta se calma. Y así cuando todos conocemos de que vino una ballena, un gran pez, y tragó obviamente ya a Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre arrepintiéndose de sus pecados dentro de la ballena, hasta que la ballena, guiada por el Señor, lo expulsa sobre, obviamente, ahí, una playa, y ahí Jonás le dice, Señor, perdóname, voy a cumplir el llamado. Muchas veces se desatan tempestades en la sociedad porque la iglesia no cumple con su llamado. No huyas al llamado de Dios. Como iglesia no huyamos al llamado del Señor, de seguir predicando, alabando, exaltando el nombre del Señor. No escapes a tu llamado. Mateo capítulo 22, versículo 14, quiero que note lo que dice la palabra. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Amados, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque son pocos los que perseveran hasta el final. El Señor llama a muchas personas en la tierra, pero muy pocos son los que persisten hasta el final. ¡Wow! Yo te doy un consejo, amados, realmente persevera. Persevera en tu llamado, no te des por vencida, no te des por vencido. Dios te hizo un llamado, persevera hasta el final. Amados, realmente es un privilegio ser llamados por el Señor. Amén. Es un privilegio cuando te convocan. ¿Qué es ser llamado por el Señor? Es recibir una convocatoria. Y acá te lo grafico de la siguiente manera, es como recibir una convocatoria para la selección, ¿no? Para que tú representes a tu país en el ámbito deportivo o en un ámbito académico. Wow, es un privilegio cuando tú eres convocado. O en el ámbito personal, ¿no? Recuerdo gratamente cuando, gracias al Señor, cuando estaba en el colegio, en la universidad, me convocaban para representar a mi colegio, por ejemplo, a la hora de la selección de fútbol, en los intercolegiales, ¿no? Y era un privilegio porque cuando pasaba clases, ¿no? De repente pasaba, ¿no? El entrenador y iba aula por aula, curso por curso y convocaba a aquellos que tenían que ir a jugar, ¿no? En plena hora de clase, ¿no? Y obviamente uno ir a jugar en plena hora de clase era pues igual una bendición. Pero lo más emocionante era cuando entraba al curso y decía, ¿no? Sacaba la lista y decía, sí, ¿no? De este curso, tal persona es convocada para que nos represente en el colegio. Y esa persona, bueno, en mi caso me levantaba, ¿no? Y todos se emocionaban en mi curso y empezaban a aplaudir, decir que les vaya bien y que ganen, representen al colegio. Y después en la universidad representen, o sea, era una emoción ser convocado. Era un gran privilegio y te sentías muy bien. Lo mismo acontece, amados, con el llamado de parte del Señor. Oh, amados, dice la palabra de que aún multitudes, ¿no? Empiezan a ovacionarnos, multitudes del cielo, cuando hay un hombre, una mujer que le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando hay una persona que acepta el llamado, la convocatoria del cielo para representar al Señor sobre la tierra. Amén. Oh, amados, yo te doy un consejo, dale gracias al Señor porque Él puso su mirada en ti. Y quiero que leas esta frase ahí en tu pantalla. Dale gracias al Señor porque Él puso su mirada en ti. ¡Wow! Dale gracias, tengamos un corazón agradecido. El pasado jueves no era el Día de Acción de Gracias, ¿no? En los Estados Unidos. Amados, qué bueno es tener un día de acción de gracias. Decirle, Señor, gracias.
Gracias te damos, estamos agradecidos porque tú eres el todo de nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, siempre ten un corazón agradecido para con Dios. Amados, hay grados de llamados. Amén. ¿A qué nos referimos con grados de llamados? Hay llamados para servir al Señor. Gente que se va a dedicar para la obra del ministerio. Gente que se va a dedicar para poder activarse en alguno de los 5 ministerios. Dios va a activar en el llamado a gente que pueda enfocarse en el ministerio apostólico, en el ministerio profético, en el ministerio de evangelismo, de pastores o de maestros. Dios va a convocar y va a levantar a personas que se dediquen a servirlo a través de los dones espirituales. Amén. También hay llamados a servir en el ámbito familiar. Hay gente que va a ser llamada de parte de Dios para dedicarse a su familia. Es un llamado de mucha bendición. ¡Wow! Y eso recíbelo en tu corazón, gente que se dedique a su familia, realmente velar a formar a las nuevas generaciones para la gloria del Señor. Gente que se va a dedicar a honrar a sus padres, a llevarse bien con sus hermanos. Hay llamados a servir en la sociedad con tu trabajo. Dios también se dedica a llamar a gente para levantarlos en el ámbito profesional y que ellos sean instrumentos útiles. ¿Para qué? Para servir a la sociedad, sean personas de bien con sus profesiones, con sus trabajos. Gente que de repente va a servir en la sociedad para que también la iglesia pueda recibir el sustento para seguir llevando el mensaje de salvación hacia los 4 vientos. Dios también hace ese llamado para que tú puedas ser una persona de bendición y puedas sustentar a la iglesia. Hay también llamados para servir al prójimo, gente que se va a encargar en el área social, área de ayuda social, gente que va a bendecir, así como lo hacemos en la iglesia, de bendecir a las personas que lo necesitan. Amén. Cada uno de esos llamados son muy especiales y demasiado importantes para cada uno de nosotros. Y es cuando quiero que puedas leer la siguiente frase en tu pantalla. Y esta es la parte central de la prédica. Presta atención. Si Dios nos llamó, Él irá con nosotros. Amado, si Dios te ha llamado a servirlo en cada una de las áreas que hemos mencionado, recuerda de que Dios irá con nosotros. Eres escogido no por lo que la gente ve en ti, sino por lo que Dios ve en ti. Amén. ¿Por qué eres escogido? ¿Por qué eres llamado de parte de Dios? No porque las personas vean cómo eres, sino por lo que Dios ve en ti. Y así como fue llamado David. Wow, de repente los hijos de Isaí dice que los mayores eran, ¿no? Pero personas sumamente altas, fornidas. Wow, eran así, modelos, ¿no? Y parecía que el profeta Samuel decía, no, sí, seguramente él es el escogido por Dios porque era una persona impresionante físicamente. Pero no, Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Recuerda eso, si Dios te llamó, Él irá contigo. Dios permanece fiel, Él no puede ir en contra de su esencia. Amén. Si Dios te llamó, ten presente de que Él te va a acompañar todos los días de tu vida, porque Él es fiel. Él no puede ir en contra de su esencia. Dios permanece fiel. Amén. Para terminar en esta mañana, te doy el siguiente consejo. Cumple tu ministerio. Cumple tu llamado en la tierra. No seas una persona que de repente llegue ya a los últimos años de vida arrepintiéndose de no haber cumplido con el llamado. Amados, la escena más triste que pueda haber en la tierra es de una persona que ya está en la tercera edad, viviendo los últimos años de su vida, arrepintiéndose de no haber cumplido su llamado sobre la tierra, el llamado de Dios para con su vida. Amados, lo cierto es de que cuando uno cumple el llamado del Señor sobre la tierra, es la experiencia más emocionante, es digno de una película. Cada persona que ha recibido el reto, el llamado de Dios, se debería hacer una película con esa persona, porque es la vida más emocionante, vivir por fe y no por vista. Amén. Oh, amados, tómalo muy en cuenta, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 5, dice lo siguiente. Pablo le da estas recomendaciones para que él cumpla su ministerio. Presta atención, dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Primera recomendación para cumplir igual el llamado: ten una mente clara en toda situación. ¿Cómo tenemos una mente clara? Una mente que está siendo purificada continuamente por la palabra de Dios. Mente clara, sin confusión, sin perturbaciones, sin afanes, sin preocupaciones.
una mente clara. Decir, el Espíritu Santo dice esto, el Señor nos está llamando a esta dirección. Ten una mente clara en toda situación. Número 2, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Segundo consejo para cumplir tu llamado, no tengas miedo. Dios es fiel, Dios va a ir contigo. Amados, en alguna prédica les voy a contar, ¿no?, cómo en una ocasión me tocó viajar llevando Biblias a un país musulmán. Llevamos, ¿no?, obviamente con un misionero, con el Melo, llevamos más de 2000 Biblias en maletas a un país musulmán. En ese país están prohibidas las Biblias. Por una Biblia que te pesquen, introduciendo en ese país ilegalmente, son 8 años de cárcel. Y nosotros, por la gloria de Dios, su gracia infinita, su misericordia, introducimos más de 2000 Biblias. Amado, sé lo que es arriesgar la vida por el Señor. Sé lo que es decirle, Señor, aquí estoy. Y cómo el Señor hizo un milagro, cómo introdujimos esas Biblias en ese país. En una prédica especial te voy a contar todo el testimonio, pero realmente vale la pena servir al Señor, es emocionante. Número 2, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Puedo dar testimonio cómo Dios realmente nos libró de la muerte, cómo Dios nos libró de semejantes barbaries que ahí nos podían hacer por llevar Biblias para predicar la palabra en medio de los países musulmanes. Tercer aspecto que nos recomienda la palabra, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Ocúpate en dar a conocer la palabra de salvación, la palabra de Dios, el Evangelio. Y número 4, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Cumple tu ministerio hasta el final. No pongas excusas, sé perseverante en el llamado, aplica la longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? A pesar de las dificultades, tener un buen estado de ánimo, siendo perseverantes, cumpliendo la tarea que Dios nos ha dado. Ten buen ánimo. Amén. Termino con esto, lea la siguiente frase en tu pantalla. La clave del ministerio es estar seguro de que Dios te llamó. ¿Cuál es la clave del ministerio? Estar seguro de que Dios te llamó. Vale la pena cumplir con el llamado del Señor. Es el mayor de los privilegios, darlo todo por Él. Cumple tu llamado. No pongas excusas, no huyas. Wow, Dios te va a usar de gran manera. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Ponte de pie desde casa. Puedes levantar tus manos. El Espíritu del Señor está fluyendo en medio nuestro. Señor amado, te damos las gracias por la palabra que hemos compartido. Fluye con poder en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido que en este instante actives ese llamado en cada varón, en cada mujer. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, fluye con poder en medio nuestro. En cada área que hemos mencionado, que se levanten varones y mujeres llenos de presencia de Dios. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Recibe de parte de Dios, escucha la voz del Espíritu de Dios sobre tu vida. Santo, santo, yo me postraré al Señor y Rey. Aleluya, te acercaste a mí, todo nuevo fue. Emmanuel, mi Jesús, no me abandonarás. Mi Rey Pastor, tú cuidarás de mí. Emmanuel, cada estrella tú la haces brillar en la oscuridad. Tú me amaste, me dijiste ven, yo te seguiré. Emmanuel, mi Jesús, no me